Vamos a continuar con el estudio que el hombre fue hecho, a ver cómo el Espíritu me ayuda, a la imagen y semejanza de Dios. Entonces nosotros decíamos que con el pecado del hombre se perdió la imagen. Dividimos la imagen, fusionamos imagen y semejanza y dividimos que la imagen en dos partes. Hay una imagen que es la perfecta, la justicia y la santidad. Esa se perdió. La otra imagen nunca se ha perdido, ha permanecido con el hombre hasta el día de hoy. A los creyentes, los que nacen de nuevo, son bautizados en el Espíritu y regenerados, le devolvieron la imagen. Y esa imagen que se perdió, dice Hebreos capítulo 1, versículo 1, es Cristo. Él es la misma imagen de su sustancia y el resplandor de su gloria. Y nos devolvieron a Cristo el creyente. Entonces decíamos que el hombre, la paga del pecado es la muerte. Y el hombre mismo murió. La primera muerte es la física, la segunda es la espiritual. Murió espiritualmente, pero Adán no murió biológicamente ahí, pero después murió, porque hay una sentencia por el resultado del pecado, que polvo eres y al polvo volverá. Un elemento más, ahí yo me quedé el miércoles, se recuerda, un elemento más de la imagen de Dios es la inmortalidad. Eso lo recibimos del Señor, la inmortalidad. La Biblia dice que solo Dios tiene inmortalidad. Vamos a leerlo para demostrarlo con la Biblia. ¿Están traduciendo? La Biblia dice que solo Dios tiene inmortalidad. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 14. Vamos a leerlo. Me gusta siempre demostrar las enseñanzas, las doctrinas con las escrituras. Nuestra fuente más segura es la Biblia, porque es inspirada por Dios. Dice Pablo a Timoteo, y es útil para enseñar, redarguir, exhortar e instruir en justicia, para que el hombre esté preparado y perfecto para toda buena obra. Solo la palabra liberta, solo Cristo liberta. Y la palabra es el mismo verbo encarnado, ese verbo que se hizo en carne que Cristo, se hizo palabra también, el logos de Dios, como dice Juan. Entonces, primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 14. Primera de Timoteo 6, 14. Dice Pablo a Timoteo que guarde el mandamiento sin mancha ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Aparición que a su tiempo mostrará mostrará el bienaventurado y solo soberano. Soberano es el dueño absoluto de todo. Muy hermoso este texto. Rey de reyes y Señor de señores. Versículo 16 ahora. El único que tiene inmortalidad. Aquí dice el único que tiene inmortalidad. La Biblia. Entonces la inmortalidad es un atributo que solo es de Dios, demostrado con las Escrituras. Nosotros no tenemos inmortalidad. El único que la tiene es Dios, dice Pablo a Timoteo, pero la recibimos de Él cuando el hombre era perfecto, antes del pecado, porque no existía la muerte. El hombre recibió, cuando Dios creó el hombre a su imagen, tomó el barro de la tierra y recibió no tiene inmortalidad el hombre, porque lo único que aquí que dice la Biblia no se puede contradecir, que tiene inmortalidad es Dios. Nosotros recibimos inmortalidad. Una cosa es tener y otra cosa es recibir. Como decía Pablo, esto yo lo recibí del Señor Jesús. Como los dones, todo lo recibimos de Él. Como la salvación también viene del cielo. La fe también nos la produce el hombre. El día que nacemos de nuevo, Él nos da fe.
cualquier don hasta para tocar. Nadie, dice la Biblia, puede tener nada que no lo venga del cielo. Como dijo Juan el Bautista, nadie puede hacer nada si no le viene del cielo. Entonces nosotros todos lo recibimos del Señor. Por eso Pablo con mucha frecuencia le decía, esto yo lo recibí del Señor Jesús. Un don no, nosotros no lo producimos. Son regalos que Dios nos da. Entonces la inmortalidad la recibimos de Él, que habita en luz inaccesible. Y aquí a ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. A Él sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Ahí termina con una doxología. A mí me gustan las doxologías, que son exclamaciones espirituales y adoraciones. Se le llama del apóstol Pablo doxología. Este texto parece excluir, yo escribí este comentario, este texto que leímos ahora parece excluir la idea de la inmortalidad humana. ¿Sí? Porque dice aquí, el único que tiene inmortalidad es Dios. Entonces parece excluir la idea de la inmortalidad humana. Pero es del todo evidente, según se desprende de la Escritura, que también el hombre es inmortal en algún sentido de la palabra. El significado del pasaje es que Dios solamente es el que tiene inmortalidad como cualidad esencial. En su esencia Él es inmortal. La tiene en Él y por Él mismo. En tanto que la inmortalidad del hombre es un don que, ya yo lo dije, que recibe de Dios. Entonces en este texto dice que el único inmortal es Dios. Nosotros, antes del pecado, Adán y Eva eran inmortales. La muerte vino como resultado del pecado. Pero entonces ese hombre que era inmortal antes del pecado no lo tenía la inmortalidad en su esencia, en su naturaleza. La recibió. Por eso el hombre no tiene nada que no haya recibido del cielo. Toda dádiva, todo don perfecto viene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza. Entonces ese hombre, Adán y Eva, la perfección también la recibió de Dios y la inmortalidad la recibió de Dios. El hombre fue creado inmortal, no meramente en el sentido de que su alma y espíritu estaban dotados con una existencia interminable, sino también en el sentido de que no llevaba en sí mismo la semilla de la muerte física. Y en su condición original no estuvo sujeto a la ley de la muerte. La muerte se pronunció como un castigo por causa del pecado. Génesis 2:16, vamos a buscarlo. Génesis capítulo 2, versículo 16. Génesis 2:16 es un texto mortal para demostrar que el hombre recibió inmortalidad. Hay cosas en la Biblia cuando usted escucha a los predicadores que dicen eso está explícito, es que está escrito ahí. Hay otras áreas de la doctrina que son implícitas. Un ejemplo, en la Biblia, en ninguna parte de la Biblia dice Dios trino. El apóstol Pablo creo que lo dijo, pero la Biblia no habla de la doctrina de la Trinidad. Pero eso está implícito, aunque no lo diga algo, está implícito desde Génesis hasta Apocalipsis, que Dios se revela como un Dios trino, de la deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hay cosas en la Biblia que no la menciona, pero que están implícitas. Eso quiere decir implícito, que aunque no está escrito, está implícito. Entonces aquí, en Génesis 2:16, está implícito que
implícito, aunque no diga directamente que era inmortal, pero está implícito. Vamos a leerlo. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, Génesis 2:16, estoy leyendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirá. Ahí no está hablando no dice que el hombre recibió inmortalidad, ¿sí? Pero que está implícito eso, porque se dice, si yo le digo a alguien, no, si tú haces eso, desde ahí para adelante vas a morir, va a entrar la muerte si tú desobedeces. Entonces está implícito, aunque no lo diga, está implícito que era inmortal. Y está claro ahí que la muerte entró, la muerte física, porque son dos muertes, y la espiritual como producto, resultado del pecado. Entonces este hombre ahí era inmortal, porque mírenlo ahí. Parafraseando, recibiste inmortalidad, pero va a perder eso el día que coma. Otra cosa, cuando usted estudie la Biblia, nunca, que es muy frecuente en los teólogos y predicadores empiezan a especular. No, pero ¿por qué Adán comió? Dije, no, hermanos, Dios es soberano y eso estaba escrito, iba a comer, porque el pecado en la agenda de Dios, el pecado no fue, porque entonces él deja de ser soberano, ¿sí? No fue que Dios se descuidó y entró el pecado. No, el pecado, Dios Él no es el autor del pecado, pero eso estaba escrito, iba a entrar, porque iba a entrar, hermanos. Casi no hay texto para uno explicarlo y por qué esto, porque también Adán no estaba supuesto a pecar, porque era un hombre perfecto. Él no tenía ningún tipo de apetito ni concupiscencia. Por eso se le llama misterio de iniquidad. Entonces el teólogo empieza a indagar. Pero ¿y por qué pecó? Pero quisiera. Entonces empieza a acomodar las cosas. No me la acomoden y a maquillarlo. Ellos dicen, no, pues entonces él no era un santo. Mire cómo la astucia de los teólogos. Y hay que ser con las escrituras bien honestos, hermano. Hay mucha deshonestidad explicando la Biblia, porque como que no cabe en la mente, y cuando no cabe algo en tu mente natural, uno empieza como a acomodarlo. Entonces ellos lo acomodan y dicen, no, el hombre entonces no era un santo, estaba en un estado y cayó del estado. Digo, no, así no, porque la Biblia no lo explica así. Dice que era un hombre perfecto. Lo dice Eclesiastés 7:29, que Dios hizo el hombre perfecto. Entonces un perfecto no puede pecar. Entonces el teólogo lo acomoda muy bien. Por eso es que cuando usted lee un libro de teología, saque todo el humanismo y hay que desintoxicarse. Yo empiezo, digo, no, eso no es así. Aunque yo leo mucho el libro de Luis Beljo y lo respeto mucho, pero en estos días estaba leyendo algo de la ley. Digo, no, eso no es así. Digo, no, porque que estaba en un estado de santidad. Entonces Dios lo probó en el huerto del Edén. Si no come, eso estaba a opción de él, porque entonces ya Dios no es soberano y uno tiene que ser consistente con la Biblia. Y cayó del estado. No estaba ni un estado ni nada. Fue un hombre santo, como los ángeles que son demonios que están en un lugar en el abismo de la tierra. También esos eran santos allá arriba. Eso es otro misterio, porque no estaban supuestos a pecar. Pero que el Dios creador, el soberano, Él lo diseñó, fue así. Una tercera parte de ángeles que se rebelaron contra Dios y Satanás fue la cabecilla de ellos, de esa rebelión, de ese complot en el cielo. Ese fue el primer pecado, no fue en el huerto del Edén, fue en el cielo contra Dios. Y en el huerto del Edén continuó, pero fue en el cielo. Pero que también es otro misterio, porque esos ángeles, entonces el teólogo empieza a acomodarlo, a buscarle la forma, no, porque es que ellos tenían un libre albedrío y desobedecieron, como Adán.
Pero no, la Biblia hay que explicarla como se revela Dios, y lo que uno no entiende, detenerse ahí ya, no inquirir más para no caer en una herejía, porque fácilmente uno cae en herejía. Dios hizo el hombre perfecto. ¿Por qué pecó? No me pregunte, que yo no sé. Eso Dios sabe todas las cosas y Él lo permitió. Lo revelado pertenece a nosotros y lo secreto eh, a Dios. Por ejemplo, la bebé mía de 9 meses, ella murió a los 9 meses, porque a los 8 ya estaba viva, tenía latido. Y un día antes, cuando fuimos al hospital, me perdona mencionar eso, y el Señor ni me vas a decir por qué murió, ni tiene que decírmelo, y yo no sé por qué tampoco. Si usted me pregunta, recibí mi dolor y ya. Somos criaturas de polvo. Son muchos misterios. Ejemplo, el padre de mi esposa, que es como mi padre, él tiene 92 años y le han dado una gracia y nunca ha ido a un hospital. Ahora ya después de ancianito, que le dio un ACV, fue por unos días, pero yo nunca lo vi en una consulta ni médica, ni nunca, nunca, nunca. Digo, no, por eso fue un regalo. Le toca a Dios. La esposa no, la esposa toda la vida ha tenido más de 5 cirugías, la madre de mi esposa, y ha sido muy enfermiza. Ejemplo, nosotros somos 5 hermanos en mi casa, hablando de las cosas de Dios, que uno no hay que tener cuidado para cuestionar a Dios y no blasfemar. De los 5 hermanos míos, desde niño, el más enfermizo he sido, yo lo observaba a todos y era yo, el más enfermizo era yo. Porque los otros 4, 100% eran más saludables que yo. Siempre a mí tenía problemas de la respiración a los 15 años y el más enfermizo. Esas son cosas que yo nunca lo voy a saber y le competen a Dios. Ahora, yo sentí que de los 5 eh, quizás sea el más, perdóneme decir, quizás más privilegiado porque le sirvo al Señor y lo conocí a Él. Me dieron el regalo más grande que se le puede dar a los otros. Hay una que es cristiana, los otros no le están sirviendo al Señor porque no te puedo hablar mentir. Casi pueden caer en ateísmo. Hay 2, el que está en Dominicana es cristiano y mi hermana que vive aquí es cristiana. Sí, pero como con el fervor, la pasión, el deseo que yo le sirvo, ninguno. Entonces, eh, siempre hay que cuidarse con la Biblia, enseñando la palabra, aunque uno no le quepe en la mente. Lo dice Pablo en Romanos, sí. A Jacob amé, a Esaú aborrecí. Es injusto Dios de ninguna manera, porque yo hago lo que yo quiera. Yo tengo misericordia de lo que yo quiera. Hay personas que Dios le dice Salomón, tengo misericordia del que yo quiera y tengo clemencia del que quiera. Hay personas bien malas, dijo Salomón, bien malas. No merecen ni estar vivos, ni estar vivos. Y dice Salomón que viven como si hiciesen obra de justo. Porque que Dios es que el ajedrez, hermano, nosotros no jugamos el ajedrez. Sí, el ajedrez que lo juega Dios. Nosotros somos las fichas. Y hay justos que viven como si hiciesen obra de impío. Así es la realidad. Hombres malos que viven. Hay personas que Dios se les extiende muchos días, que su misericordia. Hay otros que no. Entonces, y no es ni el pecado puede acortarle los días a uno, pero eso no es ni por pecado ni por nada. Eso está en el corazón de Dios. Hay personas como me llega a la memoria ahora, me da un permisito la sierva de mencionarla, como la abuelita en Colombia ya de
y la bisabuela sería de Brígida y la abuelita de Judy. Ella nunca fue al médico y murió como a los 92 años. Esa es una gracia, sí. Y misericordia. Hay niños que ya a los 7 años pueden adquirir un tumor, una leucemia, que eso es terrible, un dolor. Entonces, esas son cosas privadas y que uno no puede tocarla, aunque uno no entienda con la mente humana, y se llaman misterios eso. Eso solamente es de Dios. Entonces, por eso cuando uno estudia la Biblia, nunca empieza a cuestionar, oye, pero ¿por qué pecó? ¿Y por qué vino la muerte? Digo, no, hermano, iba a pecar seguro, porque que Dios, ese fue el diseño del arquitecto. Él le da su gracia a quien Él quiere y su misericordia a quien Él quiere. El solo hecho de que usted esté aquí esta noche, hay miles de gentes naturales que no tienen el Espíritu. Ese es el hueso duro de roer de los arminianos, es que no quieren asimilar eso. Quieren interpretar un Dios a imagen y semejanza del hombre. A Dios no se interpreta así, amados. I'm sorry. La salvación viene de Jehová, Él se la da a quien Él quiere. Y los arminianos no quieren aceptar eso. Allá ellos. Yo diría, pero el decir eso, si un arminiano me ve, hermanos, me quiere destruir y me dice herejes. Pero hay que amar la verdad, porque yo no quiero ser esclavo. Solo la verdad liberta. El arminiano dice que el hombre produce fe y que el hombre decide. No, hermano, al cielo nadie va a ir. Juan 14 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al cielo si no es por mí. Al cielo se ve por Cristo y la salvación viene de Jehová. Y aunque usted pase 1000 veces al frente y lo acepte, ay hermanos, no se engañe, si Él no se te revela y te pone el Espíritu. Lo dice Juan capítulo 1, versículo 13. Perdón, Juan capítulo 3. Para entrar en el reino de los cielos hay que nacer de nuevo. Y eso hermanos, eso tiene, eso no es así. Aunque yo te ore, soy yo que recibe el Espíritu. Si lo puede hacer así Dios con un mandamiento del cielo, pero el mandamiento lo da Él. Que nazca de nuevo ahora. No, hermano, ahí no vale. Es Él que tiene que engendrarme. Y Él tiene un día, un segundo para eso. Puede ser en la campaña, en la campaña evangelística, en la iglesia. Otra cosa, bájese esa nube. No, Él venga, ya yo lo voy a conocer a cabalidad. Nunca lo va a conocer a cabalidad. Porque deja de ser Dios, hermanos. Nosotros cuando estemos en la presencia del Señor, vamos a estar inquiriendo. Solamente ayer estaba yo viendo las galaxias, los planetas, sus satélites. Digo, wow, Señor, por eso es inmenso. Este hombre, Ian Moss, él quiere, hermano, que eso es un peligro cuando el hombre empieza a hacer porque él cree mucho en el transhumanismo. Dios le ha dado mucha sabiduría con los coches eléctricos, con las naves espaciales, mucha sabiduría. Pero él dice que le gustaría como en 20 o 25 años que Marte sea habitable. Y a ver si empiezan a llevar personas para allá, para que haya una población como de 1 millón de personas. Eso, hermanos, mire, perdone, imposible. Imposible, hermano. Ahí no va a llegar. Usted puede estar seguro. Dios le da sabiduría y le pone un límite al hombre. Y él no va a poder luchar contra la muerte ni la vejez. Quería amarte, pero que resuelva ese problemita que uno tiene aquí. Que es más cerca, que está más cerca. Está investigando en el cerebro, porque él tiene una ansiedad, porque es el gran problema del hombre, la vejez y la muerte.
una ansiedad, ver cómo el hombre puede prolongar los años. Dios estableció los años para el hombre aquí. Y Él le pone límite y la habitación en Hechos 17 para que no pueda pasarlo. El hombre está muy limitado, hermanos. Y la Biblia dice que somos un polvo y neblina, que es por un tiempo que vamos a pasar por acá. La única énfasis nuestro es vivir para Dios, cada día como dijo Jesús, vivir al máximo para Dios. Eso sí es grande. Darle mi vida y darle todo a mi Señor. Pero que el hombre está lleno de limitaciones. Y la iglesia también, a que tenga la Biblia, le revelaron lo que debe de saber. Hay muchas cosas, hermanos, que son misterios. Por eso cuando uno estudia la palabra, tiene que tener cuidado. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué a esa persona se va a perder y este no, hermanos? No se ponga a pelear con Dios. Reciba las cosas así. No quiere ser un diosito. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirá. O sea que ahí está claro que el hombre era inmortal. Después del pecado, esa fue la sentencia en ese texto. Creo que es el único texto en la Biblia que en el Antiguo Testamento que está hablando ahí, empezando ahí Génesis. Y ese hombre no es que estaba de que un estado de santidad, ese hombre era santo, 100%. No tenía tendencia al pecado, o sea que no podía desobedecer, porque era un hombre perfecto, el perfecto no desobedece. Todos sus pensamientos concordaban con los de Dios. Entonces ya ahí yo me quedo porque es un misterio. Un hombre perfecto, hermanos, lo dijo Pablo en sus epístolas, no necesita ley. El que anda en el Espíritu no necesita ley, porque siempre va a hacer lo bueno. Dice que la ley es para los transgresores, los impíos, los adúlteros, pero para el justo no. Y ese hombre era justo, no necesitaba ley. Luis Berro dice que ahí empezó la ley de las obras, que hubo que darle ley. Lo que se le dio una sola ley: de todo árbol del huerto podrá comer, más del árbol de la ciencia del bien y el mal. Una sola ley porque no necesitaba. Esa ley era un principio que Dios tenía y estaba en su plan, esquema para que... Pero esa ley, un principio, mira, yo te di potestad sobre todo en la tierra. Tú fuiste un hombre hecho a mi imagen. Por eso el hombre nunca en la vida puede venir del Homo sapiens, del mono, ni el neandertal, que ese hombre se fue enderezando. Nunca, hermanos. El hombre tiene la imagen, el sello y la huella de Dios, del Creador. Entonces, en ese principio, tú estás te di el señorío, pero yo estoy por encima de ti. Cada vez que tú ves algo, recuérdate que yo soy Dios y que estoy por encima de ti. Que yo soy tu creador, que no somos iguales. Y ahí Dios hizo el primer pacto con el hombre, porque Dios es un Dios de pactos. El pacto adánico. Pero no un pacto bilateral, hermanos, porque un pacto entre un hombre y una mujer es bilateral, porque el hombre nunca, aunque era perfecto, podía podía aportar algo por un pacto. Era un pacto de imposición. No, tú me vas a hacer esto, si no lo haces esto. Ese es el pacto. No recíproco, era una orden. Porque una cosa es un pacto bilateral. Un pacto bilateral se hace entre dos personas iguales. Pero en la Biblia, ninguna parte de la Biblia menciona que el hombre pueda hacer pacto bilateral. Era perfecto ese hombre, pero era con Dios que estaba Adán. Y era un hombre perfecto. No podía ser bilateral. Dios le dio una orden, porque Dios es Dios de pactos, pero era un pacto unilateral que venía de un solo lado. Y el pacto que yo voy a hacer contigo es, mira, de todo árbol del huerto podrás comer, del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, el día que comas morirás. En la Biblia hay un pacto
bilateral, pero eso fue con Jesús, el pacto de redención. Dios con el Hijo, que el Hijo es el mismo Dios. Dios en función de Hijo. Porque Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto el Padre. Hay pastores que acomodan eso también. Que dicen, no, y no está diciendo que ha visto al Padre, que está diciendo que el que me ha visto a mí, yo soy igualito a Él, parecido, que actúo igual que Él. No, ahí no dice eso. Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces el pacto de redención con la iglesia, porque no fue con la iglesia que hizo el pacto, con el representante, la cabeza de la iglesia es Cristo. Ese sí es bilateral. Porque es uno con igual a la justicia e igual a Dios. Pero con el hombre no puede ser bilateral, es un pacto unilateral. Unilateral es imposición, no, tú me vas a hacer esto y así. El pacto entre un hombre y una mujer es bilateral. Porque él aporta algo y ella aporta algo. Dije, no, yo te voy a ser fiel. Y él dijo, yo también. Cada quien. Pero con Dios nunca es un pacto. Y es un Dios de pactos. La palabra pacto es verí, atado, ligado, compromiso. Porque Dios lo que quiere decir eso el pacto es que Dios es un Dios de compromiso. Inmediatamente que Dios te llama a ti, Él hace pacto contigo. Dios es un Dios de pactos. Hay una alabanza que me gusta mucho, muy hermosa. Que nosotros la cantamos a veces. Dios de pactos. Es un Dios de compromiso. Dios está comprometido contigo, conmigo, con la iglesia. Dios trabaja es así. Por eso es hermoso los compromisos. Yo no creo en un noviazgo, un hombre que nunca se quiera casar, comprometerse. Los noviazgos de hoy en día, las parejas viven y nunca hacen pacto, no se casan. Eso es un peligro, danger. Hay que andar siempre de frente y hay que firmar. No que eso es un papel. Hay hasta canciones que dicen, no, eso es un papel, no podemos vivir atados a un papel. Pues firme papelito, el acta matrimonial. Y cuando vaya a firmar eso, haga como hizo este basquetbolista, me da un permisito. Es Kobe Bryant, amigo de Joan. Que él era millonario porque con la mujer que se casó, su amada esposa, eso fue un accidente muy trágico. Fue con su nena, iban a un partido de baloncesto, creo que 11 años. Ella jugaba muy bien baloncesto. Y es un hombre de carácter para mí. Yo no sé la vida de él, pero esa área sí me gustó. Que cuando él hizo siempre una persona millonaria, cuando se casa con una mujer o viceversa, eso no es así, hermanos. Va de un abogado y prepara una acta de separación de bienes. Y es que Kobe Bryant le dijeron los padres, que él tuvo enemistad con los padres. Por eso le dijeron, tú tienes muchos millones, esa mujer no tiene nada. Y él dijo, no, lo mío va a ser de ella. Y yo, ¡pam! Eso es un misil, ¿verdad? Dije, no. Dije, no, yo no voy a meter ese germen maldito de egoísmo. Separación de bienes, hermanos. Eso no es amor. Y si se queda con todo, que se quede con todo. Ahí murió y le dejó todo a la esposa. Eso sí, eso le trajo un conflicto, porque yo vi la biografía con los padres, duró tiempo enemigos de ellos, porque hombre, tantos millones jugando de Los Ángeles Lakers, pero no hizo un acta de separación de bienes. Hay gentes que son heroicos en algunos actos, todos actos de las personas buenos, aunque a ti no te simpaticen, hay que aplaudirlo, amados. Por eso es que yo siempre no mire a nadie que está al lado. Yo siempre, hermano, he rechazado eso. Diga que dos cuenten las casas. Seré esa mi enemiga, hermano. Seré yo jamás. O los amigos estos de Ricky, los sutíes. No, hermano. Todo lo que, si un día llega lo que mi esposa, sus ingresos o míos, si no son míos, hermano, eso no es matrimonio ya. Desde que nosotros nos casamos hemos hecho eso y ha sido una bendición porque eso se evita muchas riñas y peleas.
Todo lo de ella es mío y lo mío es de ella. Dije, 2 cuentas que yo pago. Yo conocí una vez un hermanito, Piña, no era de aquí, era bien lejos. Y hermanos, quería ahorcar a la esposa. La mujer lo que ganaba era como 90 semanal y él ganaba como 1,000. Entonces, ese bárbaro, abusador, falso, mentiroso, egoísta, soberbio, dígame más calificativos. Falso, enano, mentiroso. Él le decía a ella que ella tenía que pagar una parte de la renta y una parte. Y ella, la pobre, pero es que no me da. Y yo, bueno, si yo pagué los míos y tú no pagas los tuyos, allá tú, búscalo. Yo dije, wow. Y cristianos, hermanos. Y usted lo ve los domingos en la iglesia con una Biblia de ese tamaño, adorando a Dios. Sí. Porque una vez que yo fui con mi hermano, con mi madre a una iglesia pentecostal, y yo lo he dicho aquí, creo que había un varón cuando toca, nunca me olvido, estoy delante de Dios, estaban cantando esa alabanza. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena. Y ese hombre se emocionó y pasó adelante. ¡Ah, Señor! Espíritu de Dios, llena mi vida. Y entonces la esposa estaba sentada ahí y le dijo a la vieja mía, usted lo ve así, esa me golpea. Tú ese hombre así. Mire que como está adorando a Dios, usted no sabe nada. Ese es un león en la casa. Un león afeitado, ese me golpea. Digo, ¿qué? Y la viejita mía que... Digo, ¿qué? No, espérese. Entonces la viejita mía no era muy alta y cuando él estaba ahí al frente, porque en esas iglesias la gente exhibicionista se llenan adorando. Y la viejita mía, cuando él le está jalando por los pantalones, como era un hombre alto. Mire, dije, mami, ¿cómo tú haces eso? Dije, mire, en vez de usted este espíritu de Dios, de ese está golpeando a la esposa, mire cómo está esa pobre mujer, llorando ahí. El hombre le dio una vergüenza y fue y se sentó, jamás quiso cantar Espíritu de Dios. Yo recuerdo una vez en la iglesia que yo iba en el Bronx, ese día, pero porque esa alabanza es para mí bien hermosa, hermanos, de júbilo. Esa que dice que nosotros la cantamos aquí. Pues tú, glorioso, a mí me quebranta cada vez, porque tiene una unción. Y ese día estaban cantando esa alabanza los hermanos del altar y cayó una unción. Yo me emocioné. Pues tú, glorioso, eres Señor, y tu nombre es digno de alabar. Yo te alabo, Señor, con todo mi ser. Y había un hermanito ahí con una hermana biológica, no espiritual, biológica, y empezó Jehová, pues tú, glorioso. Entonces la hermanita que está ahí le dijo, mira, date, está adorando así, mira a ver si tú arreglas ese desorden que está haciendo en tu casa, ya todo el mundo dándole golpe y ese mal testimonio. Y entonces el hombre dijo, pero yo la conocía, amiga mía, pero lo mataste, y se sentó y no quiso cantar más. Se le quitó eso, hermano. Yo doy gloria. Porque en las iglesias debe de todo. Ahora qué hermoso cuando uno está adorando y está viviendo lo que adora. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Porque la iglesia está llena de bullosos, hermano. Es más, yo he visto que los más sinvergüenzas son los que más bulla hacen y están en el medio, lleno de pañuelo y banderita. Pero vaya a ver. Un día, un culto, iba a llevar una hermanita y estaba en el carro, y la que adora, la que preside, hermanos. Y ya la hermanita está en el carro y ella va al carro y va a cristal. Parece que ella le estaba dando una consejería. Yo iba a llevar a la hermanita a su casa.
Y ella estaba ese día presidiendo, pero con una unción. Y me dijo, permiso Reynoso, va, aquí está. Mira, somételo a la justicia, ese desgraciado. Y pero el diablo está muerto. Y ay, Jehová. Pero yo lo había adorando hace un ratito, tan bonito que canta. Hermano, no, hermano, hay que tener cuidado. Dice, pero hermanita, ¿cómo que no se mete a la justicia? Si el apóstol Pablo dice que no hay alguien maduro entre vosotros, ¿cómo van a estar llevar las cosas de la iglesia entre los hermanos a la corte? Eso es una vergüenza. No hay uno espiritual que pueda presidir y ser de juez, llevarlo a los impíos. Somételo a la justicia. Digo, no. Al menos que no es que uno no vaya a la justicia, que sea ya por algo, pero hermano, eso no es consejería. Entonces, dice aquí en Génesis 2:16 que el día que coma, morirá. Esto incluye las dos muertes. Yo puse aquí la física, que es la primera, y la espiritual, que se le llama la muerte segunda. La muerte física son dos muertes, Naomi. La física y la espiritual es la muerte segunda. Esa es la muerte eterna. La física no está, se destruyó en la cruz, pero no está garantizada. Vamos todos a pasar por ahí. Ahora la espiritual ya nos resucitaron en el mundo espiritual para siempre. Pero el que no lo resucita en el mundo espiritual es una muerte eterna, espiritual, eterna. Por ahí el hombre recibió las dos muertes, la física y la espiritual. Adán murió después, no murió ahí, murió 100 y algo de años. Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Por eso es tan difícil uno asimilar la muerte. Eclesiastés 7 dice, es mejor el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmienda el corazón, se corrige. El hombre sabio va a la casa de luto, porque ese es el final del hombre, y lo pone en el corazón. El necio va al banquete y a la fiesta. Sabiduría de Salomón. Eclesiastés 3:11. Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. Eclesiastés 3:11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y ha puesto, mírelo ahí, eternidad en el corazón. A mí ese texto se me quedó en el corazón desde que lo leí. En el corazón del hombre, sin que éste alcance a comprender la obra hecha por Dios desde el principio hasta el fin. Oye, como dice aquí Salomón, sin que este hombre alcance a comprender lo que yo decía hace un ratito. Hay muchas cosas, hermanos, que no comprendemos. No las sabemos todas, no somos vaqueros. Y le puso eternidad. Por eso es tan difícil para el hombre asimilar la muerte, como uno no se concibe en un féretro. La sentencia de la muerte física son dos muertes, la física y la espiritual. Génesis 3:19. Aquí viene la sentencia después que el hombre pecó. Génesis capítulo 3. Esto es doctrina, amados. Proteína. Que el que estudia bien la doctrina, eso nos sirve para aconsejar, para predicar, para enseñar, para orar. Hay algo que me llamaba la atención de mí mismo cuando yo empecé a pastorear en Puerto Rico y cuando llegué aquí, que no sabía doctrina. Era un ciego guiando a otro ciego. Y me inculcaron en la cabeza no leer el comentario, no estudiar con el que andaba. Me dijo, no, el Espíritu Santo te pondrá la palabra. Y eso no es así. Entonces era tremendo
negligente e irresponsable, porque venía aquí sin preparar un mensaje. Hay algo que yo veo un mal en la iglesia hoy en día, me perdona ese diagnóstico, es una sesión personal. Cuando yo lo veo orando los domingos, no sabe nada de doctrina. Ellos empiezan a hablar, mire, el hombre fue hecho imagen y semejanza de Dios, pero no te explican, mira, ¿qué creen los reformadores? ¿Qué quiere decir imagen? ¿Qué quiere decir semejanza? No saben nada de doctrina. Y tienen un sancocho, hay una mezcla. Por eso yo creo que una persona que ya esté predicando tiene que estudiar la doctrina. Usted se da cuenta cuando alguien está claro en la doctrina, en lo que cree. Cuando empieza a estudiar doctrina, esto es doctrina. Y eso, aunque usted ve la doctrina, diga, no, eso es sencillo. No, hermanos. Aunque las cosas de Dios son sencillas, pero la doctrina uno tiene que meditarlo mucho. Porque se necesita mucha sabiduría. A veces mi esposa me dice, no, por eso uno lo ve así, pero tiene que meditarlo mucho, organizar las ideas en la mente y en el corazón. Déjame ver la salvación. Que nos eligió antes de la fundación del mundo. Que el hombre en el espíritu nace muerto. Son muchas ideas que uno tiene que organizarlas. Entonces la iglesia en general, y no quiero etiquetar, pero un patrón y una tendencia muy común, como en las naciones, en las iglesias, es que hay mucha ignorancia, hermanos. Ha sido bautizada con una gran ignorancia. ¿Por qué? Porque no se está estudiando la Biblia. La iglesia se va a brincar, a levantar banderitas, a vocear, pero nada de estudio. Los bautistas la estudian más. Esa iglesia hermosa, los bautistas, estudian mucho la doctrina. Usted va a una iglesia bautista un domingo y el pastor que está ahí siempre está dando doctrina, domingo y día de semana, doctrina y enseñanzas. Entonces, cuando la persona empieza a estudiar doctrina, por eso que yo siempre le digo, Rumé, Urge, esa doctrina, usted la tiene en tablero, compre un iPad, que Dios bendiga a todos los iPads aquí. Y los que vaya, regálele un iPad a la esposa, hermano. A la esposa mía yo le regalé uno. Yo siempre le doy ya cuando el viejo mío que no lo voy a usar, que me canso de él, se lo doy a ella. Ella que recicla, recibe todo lo que... Yo le di un iPad, este lo compré. Usted ve ese iPad así, hermano. Yo de que le dije a Miel Chaidi, cuando ellos fueron acá, asegúramelo. Póngale seguro, dámele vida eterna. Entonces yo pago una mensualidad y ese iPad, cualquier cosita vuelve y me dan uno nuevo. Oye, pero en estos días se me apagó y me dieron uno nuevo. Pero entonces ese iPad es muy cómodo, más cómodo que el celular, el teléfono inteligente, porque ahí usted prepara el tablero y pone los estudios. Yo quiero que todos prediquen. Entonces lo pone en los estudios, lo baja en la sala o en el family y se pone a leerlo tranquilito ahí. No 5 horas, media horita. Y yo, mira, ok. Oh, mira, pacto. Hay un estudio de los pactos o la creación del hombre. Ok, el hombre fue creado a imagen. Estudiar la Biblia. Entonces, cuando ora, uno se da cuenta que está estudiando doctrina. Porque, hermanos, yo no quiero decir ese nombre porque es muy feo, porque no me gusta, aunque yo lo uso a veces. Pero muchos disparates, hermano, en las iglesias, pero muchos disparates. Incoherencia. Dicen una cosa por aquí, después dicen otra. Y digo, ¿what? Y cantinflada. Y no se apure, hermano. Yo no soy... Yo estaba así mismo antes. Estaba así mismo porque no estudiaba. Cuando empecé el pastorado, y el mismo Dios me dijo, no, te vas a poner a estudiar la Biblia. Hoy yo no pude estudiar, porque no, usted sabe por qué. No estaba en condiciones de estudiar. Yo desde que me levanté, ni la Biblia la leí. Yo me pasé todo el día, meditando con un dolor en mi corazón.
que partió mi amigo y mi hermano. Y me dolió, me duele. La sentencia de la muerte física, Génesis 3:19. Vamos a leer, buscarlo y ahí terminamos por hoy. Génesis capítulo 3, versículo 19. Y siempre estudie la palabra, amados. Estudie doctrina y prepárese. También las hermanas para aconsejar, enseñar. Es hermoso. La Biblia es hermosa. Génesis 3:19. Con el sudor, Génesis capítulo 3, versículo 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelva a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Ahí terminamos, nos vemos. Esa es la sentencia. Para allá vamos todos, amados. Uno primero que otros, pero todos somos para allá. Si Cristo llega esta noche, nos libramos de esa agonía. Nos libramos de la agonía. El apóstol Pablo creía, yo creo, porque él hablaba, y nosotros los que hayamos quedado, creía que se iba a librar. Aunque pasó por esa agonía porque Nerón le cercenó la cabeza. Pero como quiera, si Cristo llega ahora mismo, esto no se va así, vamos a ser transformados hoy mismo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros los que hayamos quedado, el que esté vivo, se va a librar de esa agonía de la muerte. Porque eso es una agonía. A veces misericordia es que aquel que se muere durmiendo, que le da un infarto porque hay personas que pueden durar 6 meses en una agonía en la cama. Como ejemplo, este niño, me perdona mencionarlo, el manito de Ricky, porque el papá de Ricky, el biológico, yo soy el papá de Ricky, pero el biológico, él tenía Ricky vivía con ellos, creo que en Connecticut, y ese niño se fue a acostar, muy Giancarlo, me dio un gran dolor y mucha tristeza. Un niño como para ese tiempo, 17 años, se crió con Ricky, porque Ricky vivió con ellos, después de mí vivió con ellos. Entonces él se fue a acostar y amaneció muerto. Que no pasó por un proceso de enfermedad ni nada. Tenía secreciones muchas en la boca. Parece que el niño sufría, creo, para el diagnóstico que yo hice fue que el niño sufría de esa disnea del sueño de noche, que es peligroso, que a ti te puede dar una disnea. Disnea es no asfixia, no respirar. Y si tú duras 2 minutos, puede partir ahí. Por eso es que eso es muy peligroso, la disnea de sueño, que se te va la respiración y te queda un buen rato ahí. Como el epiléptico, que si el epiléptico se cae solo, vive solo y se cae con la boca para abajo, siempre le mandan al epiléptico a andar con una paletita para que no se trague la lengua, porque queda inconsciente. Le da un sacudón la epilepsia y se mete la paletita en la lengua para que no se la trague, pero es para que no se asfixie. Entonces una disnea uno es oficial de noche. Por eso hay que siempre descansar en el Señor. Y él amaneció así, se asfixió, parece, durmiendo. Y cuando la mamá fue a despertarlo, estaba el niño un dolor para todos, muy grandes. No sé, a veces hay familiares, yo he visto siempre los familiares, cuando se cae un avión o algo, ellos dicen, tuvo mucha agonía, esa es la preocupación. ¿Cuál fue la agonía? Sufrió mucho. Y esa es la realidad, que estamos aquí. Por eso que hermoso vivir con el Señor. Pero es una gran agonía, porque tampoco uno no puede negar la realidad. Entonces el apóstol Pablo creía que no iba a pasar en fe. Él creía que Cristo iba a llegar para ese tiempo. Y él dijo, nosotros, Dios con voz de ángel,
y voz de trompeta, las trompetas sonarán y los muertos en Cristo resucitarán primero. Así que dijo Pablo, y nosotros, los que hayamos quedado, seremos transformados. O sea que Pablo creía que iba a estar vivo cuando Cristo venga. Hay un testimonio del Espíritu Santo como el pecado y la maldad que hay en el mundo, que Cristo viene pronto. Pero también no sabemos, puede ser que venga de aquí a 10 años, o 20 o 30. No sabemos. Al apóstol Pedro, Dios le anunció el día que iba a morir. Los ministros de hoy en día no se lo va a anunciar, porque está muy apegado aquí, y materialista. Se muere en ese mismo día, le da un infarto, porque está muy apegado a este mundo y aman tanto al mundo. Por esa gente sí se le podía anunciar. A Pablo le anunciaron también. Diga, ya, tu partida está cerca. Al apóstol Pedro también, porque él lo dijo, Pedro. Digo, el tiempo de mi partida ya está cerca. Se despidieron ellos. Pero eso fue la paga del pecado. La paga del pecado es la muerte. Continuaremos, amados, el miércoles que viene con esta doctrina del que el hombre fue hecho a imagen de Dios. Que hay que respetarlo. Tenemos la misma imagen de Dios. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos muchas gracias por estos pensamientos. Los que fueron míos, los rechazamos, pero los que vienen del cielo, que de ti, lo vamos a absorber y que no se pierda nada. Lo asimilamos todo en nuestro espíritu. Venga a tu reino, llévanos bien a nuestros hogares. Por favor, guárdanos de accidente. Guarda los jóvenes, aquí hay jóvenes que están guiando, que ya están trabajando. Guárdalos y te rogamos que tú le des ese regalo, que sean muy respetuosos con sus padres y con las autoridades, porque estas filosofías fueron bautizadas con mucha violencia y respeto. Ya hoy en día aquí no se puede ser policía porque lo persiguen y no tienen derecho ni a aprender un delincuente. Todo de estas filosofías defienden más al asesino que los homicidas que al justo. Pero Señor, restaura las naciones y las policías, los bomberos, las autoridades, los profesores, que se respeten, que nuestros jóvenes no estén en ese grupo, sino que sean muy respetuosos. Y nosotros también que seamos muy respetuosos. En el nombre de Jesús, llévanos bien en nuestros hogares. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.